Muy buenos días. Muy buenos días a todos o muy buenas tardes. Les saluda la doctora Victoria Galamuros. Soy la jefa de investigación y análisis de UNESCO y ESALC y es un placer para mí darles la bienvenida a la última de las actividades de la consulta de América Latina y Caribe que estamos realizando como preparación para la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. Y como parte de este proceso, UNESCO y ESALC, junto con el BID, la OEI, la CEGIP y Santander Universidades, hemos realizado 10 webinars para reflexionar en torno a cada una de las temáticas que van a ser abordadas durante esta conferencia, que ya es en unas semanas, en el mes de mayo en Barcelona. En el marco de este ejercicio, más de 2.500 personas se han dado cita en estos webinars que se han organizado desde noviembre del 2021 hasta marzo de este año y en ellos ha sido posible escuchar a 10 expertos y a 40 actores de la educación superior. Hemos hablado sobre los retos que enfrenta la región, pero también hemos conocido buenas prácticas y hemos escuchado ideas y propuestas de solución. Además, más de 900 personas nos han dado su opinión sobre alguno de estos temas a través de nuestra web. Nuestro agradecimiento a todos los actores de la educación superior que han hecho esto posible. Ahora queremos aprovechar este espacio para hacerles saber que desde UNESCO y ESALC hemos preparado un documento como base para esta consulta en el que se describe la evolución histórica y las tendencias actuales de cada uno de estos 10 temas. Este documento se encuentra a partir de ahora, a partir de ya, en la página web del Instituto para que pueda ser de consulta para todos ustedes. Mis compañeros van a compartir también el enlace en el chat para que lo puedan descargar y lo puedan compartir en sus redes sociales. Y ahora bien, no quisimos concluir las actividades de la consulta sin darle voz directamente a aquellos que han sido los principales impulsores de este proyecto. Son nuestras instituciones partners de esta consulta. Por ello, estamos celebrando este evento con un panel de altura. UNESCO y ESALC se complace de contar con representantes del BID, de la OEI, de la CEGIP y de Santander Universidades, quienes dialogarán sobre los futuros para la región y describirán también desde sus organizaciones cómo están preparando para afrontarlos. Y sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Comenzamos este panel y le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a los que voy a presentar brevemente. No es que ninguno de ellos necesite ninguna presentación. Vamos a comenzar en casa, vamos a comenzar con el doctor Francesc Pedró. Francesc, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Pues Francesc Pedró es el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe. Él es gestor y analista político en el área de educación superior, además de catedrático en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Su investigación se ha centrado en la evaluación de políticas y programas para la transformación de la educación superior y voy a añadir que es el principal culpable de que todos estemos aquí hoy. Francesc, entre los 10 temas que tratamos para la conferencia, uno de ellos de especial importancia, si es que se puede resaltar alguno de ellos, es el tema de la gobernanza de la educación superior, un tema que se ha trabajado mucho desde ESALC. Ahora, quería ver si nos podías comentar un poquito cuáles crees que mirando a futuro son los principales retos de la gobernanza. ¿Qué estrategias crees que se pueden implementar para hacerle frente? ¿Y cómo garantizamos, que no es fácil, la participación de todos los actores de la educación superior dentro o en el desarrollo de estas estrategias? Muy bien, muchas gracias, Victoria. Si me permites, quiero dedicar unos breves instantes a expresar mi agradecimiento como director, pero también a título personal, por el enorme apoyo y la participación que hemos tenido de nuestros socios en este ámbito, ¿no? La CEGIP, la OEI, el Banco Interamericano y Santander Universidades, ¿no? Realmente no estaríamos aquí si no hubiéramos realizado
todo este camino juntos y, como explicabas muy bien, es un primer paso para llegar con una voz, una de las múltiples voces, ¿verdad?, al Congreso Mundial de Barcelona. Por tanto, vaya por delante mi agradecimiento, porque además las contribuciones que se han realizado han sido siempre de un extremo interés y relevancia. En el tema que con mucha malicia la doctora Galán ha seleccionado para mí, que es el tema de la gobernanza, probablemente necesitaríamos mucho tiempo para elaborar las distintas problemáticas y desafíos a los que nos enfrentamos. Yo quisiera empezar destacando, en primer lugar, que la gobernanza del sector de la educación superior es mucho más compleja que la gobernanza de los restantes sectores educativos. En buena medida esto es así porque reconocemos desde hace siglos, además, la importancia no solo de los ministerios, o si lo prefieren, del Estado, sino también de los propios proveedores, las universidades, en un contexto en el que parece claro que un principio básico es justamente la afirmación de su autonomía. Y, en tercer lugar, porque cuando hablamos de, en definitiva, los usuarios del sistema, es cierto que en parte hablamos de los estudiantes, a los que también le reconocemos voz, pero también debemos considerar a sus familias y, por supuesto, el entorno social, económico, laboral que les está esperando cuando culminen sus estudios o cuando hayan mejorado sus competencias, ¿no? Entonces, eso hace que este sector tenga una enorme complejidad. Y en este sentido, yo creo que hay que destacar que nuestra región cada vez se ha ganado en capacidad. Son varios los países que cuentan ya con estructuras gubernamentales específicamente dedicadas a la educación superior, no necesariamente ministerios, que son muy pocos todavía, no sé si los llegaremos a tener en todos los lados, pero sí ciertamente viceministerios y, lo que es mejor, unas capacidades en esas unidades gubernamentales cada vez más amplias, más profundas, con mayor capacidad de entender la sutilidad del sector. Por tanto, en este sentido, yo diría que en los últimos probablemente 15 años la región ha avanzado mucho. Ahora bien, hay yo diría, dos grandes desafíos a los que nos enfrentamos en términos de gobernanza. El primero es sencillamente cómo articular esas distintas voces que pertenecen a grupos muy distintos, donde a veces no es fácil identificar tan solo al representante o a la representante, sino que ese propio grupo de actores tiene una enorme complejidad. En este sentido, hemos avanzado muchísimo también en la región con el reconocimiento, por ejemplo, de la Carta de Naturaleza de las conferencias de rectores o de presidentes de universidades, a veces públicos y privados, a veces solo públicos, a veces solo privados, pero ahí están. Y sobre todo, yo diría que el gran avance que ha tenido nuestra región y que ha sido pionera en el ámbito de los países de ingresos medios ha sido en la configuración de las agencias de aseguramiento de la calidad, que se han convertido en mucho más cruciales y críticas que lo que su propio nombre sugiere, porque son actores reconocidos y en sí mismo son mecanismos de mediación entre todos los demás actores. Por tanto, ahí me parece que tenemos realmente, digamos, una herramienta muy potente. Y ahora sí voy con las malas noticias, ¿no? Las malas noticias son, de una u otra forma, que nos encontramos en un contexto de una enorme polarización. Yo creo que esto lo vamos a vivir con toda claridad en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que va a ser sencillamente indicativa de esta polarización. Solo para referirnos a lo que está sucediendo en nuestra región, estamos, digamos, dándonos cuenta de que, por una parte, hay situaciones críticas en relación, por ejemplo, a la libertad académica, a la libertad de expresión, que son extremadamente graves y contra la que parece, digamos, que nadie, más allá de la propia UNESCO, levante su voz. Y, por otra parte, también existe un grave ataque por parte de, digamos, algunas, yo diría, algunos poderes fácticos, en particular por parte de algunas orientaciones políticas, para reducir enormemente la capacidad de maniobra del sector público en la educación superior.
En nuestra región hemos vivido un proceso en el cual, si no hubiera sido por la oferta privada, probablemente nunca se habría podido atender adecuadamente el crecimiento de la demanda, pero también hemos vivido en la última década un proceso de saneamiento de esa reforma, que ha sido un ejemplo en términos de gobernanza, con algunos casos que son ejemplares en el contexto de nuestra región, con modelos muy distintos que van desde el argentino o el peruano al colombiano, ciertamente, o al chileno, ¿no? Nada que ver entre ellos, pero todos han contribuido, gracias a un ejercicio magnánime, yo diría, de gobernanza, a digamos, sanear un poco el estado de la provisión. Ahora bien, esto debería no significar para nadie que realmente el Estado, por una parte, y la provisión pública, por otra, que es la que más fuertemente está conectada con la capacidad de producción del conocimiento del sistema de educación superior, pierda fuelle, ¿no? Y esto lo estamos viendo también. Por tanto, con esto quiero terminar. Yo diría que hemos asistido en los últimos años a un proceso de maduración, incluso, si me permite, de tecnificación y agencificación de la gobernanza, que son muy positivos porque denotan la madurez de los mecanismos de gobernanza, pero ahora realmente el problema que tenemos no es un problema en sí de la mecánica de la gobernanza, sino un problema clarísimo con respecto al modelo de educación superior que la región quiere proponer y cuál es en ese sentido el papel que los estados quieren jugar, como defensores del derecho a la educación superior o más bien como protectores, digamos, por decirlo así, de un status quo que en realidad solo beneficia a unos pocos. Yo lo dejaría así. Muchísimas gracias, Victoria, y quizá luego volveré más adelante sobre estas cuestiones. Gracias. Francesc, muchísimas gracias. Creo que has traído muchos temas críticos, todos asociados con la gobernanza de la educación superior a esta mesa, pero ya estoy viendo que vamos a tener un problema, y es que todos los panelistas tienen una amplísima experiencia y un amplísimo conocimiento de este tema, y va a ser complicado ceñirnos a los tiempos. Así que, bueno, no seré yo quien les corte, porque escuchándoles no puedo decirles que hablen menos o que lo hagan de otra manera, pero intentaremos en la medida de lo posible ajustarnos a los tiempos que habíamos marcado. Continuamos con nuestra segunda panelista. Ella es Mercedes Mateo. Mercedes, muy buenos días. Muy buenos días, Victoria. Un honor estar aquí con vosotros. Un placer. Presentamos de nuevo, sin necesitar presentación, a Mercedes Mateo. Ella es la jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y posee una amplia experiencia en el área de investigación. Ha trabajado en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de múltiples proyectos para repensar la educación y fortalecer los ecosistemas de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Mucho del trabajo del BID que se hace en educación a todos los niveles va sobre temas de digitalización y de tecnología, y está claro que la educación del futuro, la educación superior, por supuesto, también será híbrida, y para ello las universidades han iniciado un proceso de digitalización acelerado por la pandemia. Pero desde su punto de vista, ¿qué supondrá el proceso de digitalización para las universidades en América Latina y Caribe? Como son un banco, tengo que preguntarle quién cree que debería financiarlo y qué resultados positivos creen que pueden tener para el desarrollo de la educación superior en la región. Excelentes preguntas, Victoria. Mira, déjame partir por hacer un reconocimiento de que la región se encuentra hoy en una encrucijada en términos de las estrategias de desarrollo de capital humano. Muchos estudiantes durante la pandemia no han dedicado tiempo al estudio. Han reemplazado el tiempo dedicado a actividades académicas por tareas domésticas, las chicas sobre todo. Hemos documentado pérdidas de aprendizajes de más del 70% con relación a un año escolar normal. Los estudiantes se han desconectado de la escuela. ¿Y por qué pasa esto? Por el cierre de escuelas, sí, por el cierre de universidades, sí, pero no solo fue la pandemia. El hecho de que los sistemas educativos de la región, lo que pasó es que los sistemas educativos de la región no estaban preparados para responder a un choque de esta magnitud.
no se pueden entender los efectos de corto y de largo plazo de la crisis sanitaria si no incluimos las condiciones de partida. Bajos aprendizajes fundacionales, quiero recordar algunas cifras, más del 50% de los jóvenes de 15 años no entienden lo que leen y alrededor del 60% no tienen conocimientos básicos de matemáticas. Falta también de aprendizajes y competencias necesarias en el siglo XXI, con pensamiento crítico, colaboración, habilidades digitales y además unas tasas de abandono extremadamente altas que se traducen en un stock de fuerza laboral que no ha terminado la secundaria. Los cierres de escuelas y de las instituciones educativas vienen a instalarse encima de estas deficiencias estructurales que no habían sido resueltas en las últimas décadas. Y esto, sin duda, se va a traducir en pérdidas de oportunidades, de crecimiento y de ingresos futuros para estos niños, estas niñas, estos jóvenes de nuestra región y, en particular, para los más vulnerables. Por tanto, y siendo totalmente realistas, considerando el bajo nivel de aprendizaje, la alta tasa de deserción que tenemos hoy, es posible que las expectativas futuras de esta generación de jóvenes en América Latina y el Caribe sean peores que las de sus padres si no hacemos nada para revertirlo. Y ahí es donde vienen todos los temas que tú mencionabas de cuál es el rol de la educación superior en ese contexto y cómo financiamos la magnitud de este desafío. En este contexto, el proceso de digitalización, ¿qué es lo que implica el proceso de digitalización de las instituciones de educación superior para la región? Es probablemente, en nuestra opinión, la oportunidad que no hemos tenido en décadas de ofrecer una educación 4.0, que les dé a los jóvenes las herramientas que necesitan para desarrollarse en sociedades en transformación que tienen que enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Es una educación donde se democratiza el acceso a una educación de calidad, es decir, se hace uso de tecnologías digitales para acelerar, para ampliar, involucrar a los estudiantes y el aprendizaje. Es una educación que se centra en el estudiante y permite un aprendizaje continuo, personalizado, relevante y atractivo, conectado a las necesidades de un mercado laboral en constante cambio. Y es una educación que permite flexibilizar la oferta y escalarla, llegando a mucha más gente porque los costos, gracias a la tecnología, son menores. ¿Qué supone el proceso de digitalización de las IES para el desarrollo de la educación superior de la región? El proceso de digitalización implica que la oferta se va a diversificar y que es imprescindible en invertir en construir capacidad en esas IES, un poco en la línea de lo que decía Francesca. En términos de capacidad, como lo mostrábamos en un estudio reciente que publicamos entre el BID y Holon IQ, el grupo BID en su conjunto y el Holon IQ, sobre transformación digital y educación superior, 1 de cada 3 instituciones de la región encuestadas califican el aprendizaje digital y en línea como de gran importancia para el futuro de su institución, pero indican que no cuentan con la madurez digital necesaria, es decir, no cuentan con competencias digitales de los profesores y del personal administrativo para aprovechar esas herramientas tecnológicas. Segundo tema importante que mencionaba, la diversificación. Además, el estudio resalta que las instituciones se están enfocando en satisfacer las necesidades y la experiencia de los estudiantes con soluciones digitales o en línea, pero que la diversificación de su oferta de programas, incluyendo credenciales, no es una prioridad. Y este tema de la diversificación es clave porque la región tiene brechas estructurales en habilidades entre lo que las empresas necesitan y lo que las instituciones de educación superior ofrecen. Y estas brechas se van ampliando a medida que las economías de la región se transforman y se diversifican. Y además, las necesidades de habilidades están cambiando tan rápido que no tenemos 2 décadas para transformar el proceso de formación de talento. Tenemos que generar una oferta ágil, flexible, que permita upskill y reskill a jóvenes y adultos de forma efectiva y rápida. Según el informe del Foro Económico Mundial, esto es lo que dice la empresa, que alrededor de 40% de sus trabajadores requerirán una capacitación de 6 meses o menos y el 90% de los líderes empresariales esperan que los empleados adquieran nuevas habilidades en el trabajo. A nivel de la oferta global de servicios, hemos efectivamente visto una diversificación
es una oferta cada vez más modular, más ágil, más adaptada a esas necesidades de las que estábamos hablando, y las universidades están ofreciendo módulos de formación más cortos y al punto, pero es que las propias empresas también están generando sus programas y servicios de formación ajustados específicamente a esas necesidades. Es decir, que en respuesta a todo este conjunto de demandas estamos presenciando una transformación en la estructura del mercado de educación postsecundaria, donde la digitalización es central y la financiación de todos esos procesos también lo va a ser. No voy a elaborar más porque sé que tenemos que dar paso a otros panelistas, pero creo que en este contexto la financiación tiene que pasar obligatoriamente por alianzas entre el sector público y el sector privado. Muchísimas gracias, Mercedes. También un tema de gran interés y de gran actualidad. Al final comentabas que el escalamiento que ofrece la digitalización es crítico, que permite esa mejor adaptación al mercado laboral, pero que se necesitan mejores habilidades, tanto de los estudiantes como de los docentes que van a también operar en esta nueva universidad digital. Pues visto esa visión del BID sobre este tema tan relevante como la digitalización, pasamos a otro tema también de gran importancia. Quiero darle la bienvenida a don Matías Rodríguez Inciarte. Don Matías, muy buenas tardes. Gracias, Victoria. ¿Se me oye? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, muy bien, que estoy encantado y muy agradecido por esta invitación a participar en este importante panel, y me ha bastado ya escuchar las intervenciones de quienes me han precedido, de Francesc y de Mercedes, para darme cuenta de la calidad y de las ponencias y de las conclusiones de estas intervenciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han dicho en relación con la gobernanza, y sobre la gobernanza yo solamente querría decir que desde mi punto de vista hay que respetar la autonomía universitaria y que hay una pluralidad de instituciones universitarias en el mundo y que hay que respetar lo que desde esa autonomía universitaria se considere que es mejor, no siendo desde los gobiernos demasiado prescriptivos en esta materia. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mercedes en cuanto me fijo en el punto de la transformación digital, que es clave. Y la pandemia ha sido, pues, por un lado, un enorme reto para el sistema educativo, pero al mismo tiempo ha sido una gran oportunidad de avanzar muy rápidamente en la digitalización, que es una gran oportunidad hacia el futuro. Introduciendo otro ángulo, yo quisiera decir que Santander, que lleva 25 años pues muy focalizado en su acción de responsabilidad social corporativa hacia la educación superior, y tenemos relaciones con 1.300 universidades en el mundo, ¿qué es lo que yo podría trasladar a este panel de lo que nosotros estamos viendo en este amplio espectro de relaciones que tenemos? En primer lugar, hay un problema común que tiene mucho que ver con el tema de la inclusión, que es la financiación. Es decir, la financiación es clave. Todos los sistemas de educación superior están infrafinanciados en el mundo. Yo, por una razón, porque los gobiernos siempre encuentran aspectos más urgentes pero menos trascendentes a los que dedicar recursos. Y creo que instituciones como la UNESCO podrían jugar un enorme rol en fomentar la idea de unos estándares mínimos de financiación en relación con el gasto público, con el PIB de los países, para orientar hacia una mayor inversión en el ámbito de la educación, que es clave para la inclusión, en la medida que esta financiación se puede dedicar una parte muy importante a becas que faciliten el acceso de las personas menos favorecidas y que más dificultades tengan de acceso. Para mí este es un aspecto clave. Otro aspecto que tiene a mi modo de ver, una gran importancia, que es la cooperación entre las universidades. Es decir, la digitalización ha hecho posible y favorece esta colaboración de universidades. Y hay iniciativas en Europa, como el Espacio Europeo de Educación Superior, con consorcios entre universidades, que están dando ya el paso siguiente, que no solamente colaboran entre universidades, sino generar una entidad legal como a modo de una universidad europea. Y creo que en América Latina sería importantísimo ir generando también un espacio latinoamericano de educación superior que fomentara esta colaboración entre universidades
que a mí me parece clave. Hay que poner en común esfuerzos, hay que conseguir economías de escala y creo que eso se debe fomentar a través de este tipo de colaboraciones. Y luego, otro gran tema común, que es todo lo que tiene que ver a adecuar a un mundo que se transforma con extraordinaria velocidad lo que las universidades están enseñando con las necesidades de mercado. Y creo que hay un problema de empleabilidad, en que en algunos países es extraordinariamente agudo por la probablemente colocación de los egresados universitarios que no obtienen puestos de trabajo a la altura de sus capacidades y por una cierta dislocación entre la oferta y la demanda. Yo creo que el upskilling, el reskilling, favorecidos y lo que es la formación a lo largo de la vida, favorecidas por la transformación digital, la utilización de instrumentos tales como los microcredenciales son aspectos sobre los que deberíamos incidir para fomentar en suma esta mayor inclusión y que la educación superior sea la verdadera palanca para resolver algunos de los problemas tan complejos que tiene el mundo en que vivimos. Muchas gracias, Victoria. Don Matías, muchísimas gracias. En un momentito nos ha dado una visión sobre la inclusión, la internacionalización, el ajuste del mercado laboral y la innovación educativa al mismo tiempo y una visión muy interesante de alguien con muchísima experiencia. No he querido interrumpirlo antes, pero no le he presentado, don Matías, y aunque, de nuevo, siendo alguien que no requiere tampoco presentación para hacer lo mismo que con los anteriores y para alguien despistado que todavía no conozca a don Matías Rodríguez Inciarte, él es economista, él es empresario, financiero y ha sido político, ha ocupado diferentes cargos de liderazgo, entre los que se encuentran ser ministro de la Presidencia de España, la presidencia de la Fundación Princesa de Asturias, el ser consejero de diferentes empresas y ha trabajado durante más de 30 años en Banco Santander, donde actualmente preside Santander Universidades y es vicepresidente de Universia. Ahora sí, don Matías, muchísimas gracias por la contribución. Hablamos de nuevo con usted. Muchas gracias, Victoria, por tus palabras. Y pasando a nuestro siguiente panelista, vamos a otra organización, en este caso la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y tenemos con nosotros a su secretario general, Mariano Jabonero. Muy buenas tardes, don Mariano. A ver, que no le escuchamos. Muy buenas tardes, Victoria. Ahora, ¿cómo estamos? Perfecto. Muy bien. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Mariano Jabonero ha trabajado en diferentes momentos y con distintos programas en todos los países iberoamericanos como consultor experto de diferentes organismos internacionales. Director general de la Organización de Estados Iberoamericanos de 2003 a 2010, y elegido secretario general en 2018. Otra de las organizaciones partners en este evento, también con una gran trayectoria de trabajo en la educación superior en la región. Y vamos a hablar de otro tema que es clave en la conferencia, que es la movilidad. Y con respecto al futuro, mirando al futuro de la educación superior y de la movilidad, que también se contempla híbrida, me gustaría saber desde la OEI cómo conciben esta movilidad del futuro, considerando que al final, de alguna forma u otra, se terminarán combinando esquemas de movilidad física y movilidad virtual. ¿Cuánto creen que va a ocurrir de cada una? ¿Creen que se pueden integrar estas movilidades? ¿Y cuáles serían las estrategias o criterios para aplicar en estos nuevos esquemas que nos vamos a encontrar en los próximos años? Pues muchas gracias, Victoria, por esta presentación. Una vez más, coincidimos en algún tipo de actividad y sobre todo yo quería expresar un agradecimiento muy especial a IESA, a la UNESCO. Con UNESCO tenemos una relación de trabajo compartido muy interesante y muy importante en la región. Hay convenios firmados al efecto. Incluso en el mes de mayo tendremos una reunión de coordinación de cooperación con la directora general, Madame Soulé, y junto con todos los directores de área de UNESCO y también los de la OEI. Creo que es un ejemplo, para mí, creo que valioso, especialmente en tipo de crisis, en el cual damos una imagen pública de que trabajamos los organismos de forma compartida, trabajamos juntos,
por el interés de la región y a favor de la región. También quiero agradecer a quien comparte este momento con todos nosotros, quizá de una manera también, de una forma especial, al BID. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a Mauricio, a tu presidente, porque hemos tramado una alianza muy, muy interesante y muy de futuro. Como ha intervenido antes Francés, yo les invito a todos a leer un artículo de Francés Pedro en nuestra revista Iberoamericana de Educación, una revista clásica de educación que tiene un seguimiento en la región importante sobre aseguramiento de calidad. A todos los que nos escuchan, por favor, lean el artículo de Francés porque es muy interesante y muy iluminador de lo que está ocurriendo en la región. Para nosotros, en este momento de la pandemia, desde el primer día de la pandemia, que es el día 12 de marzo, apostamos claramente por una movilidad virtual. Creo que era la alternativa que teníamos en esas circunstancias y creo que es algo que es importante como una opción dentro de las también, no solamente elementos de movilidad, sino una estrategia de internacionalización de la educación superior. Para garantizar esa calidad, esa evaluación de esa movilidad virtual, nos aliamos con socios, como es el caso de la UNED de España, universidad ya con una trayectoria importante, cumple 50 años estos días, así como la cooperación de la Agencia Española de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con lo cual conseguimos crear algo que realmente era cualitativo. Yo creo que el tema de la movilidad virtual tiene, digamos, un punto de apostar por la calidad que es muy importante. Ese trabajo produjo, digamos, una guía para el diseño, implementación y seguimiento de acciones de movilidad virtual. Creo que es una movilidad importante, necesaria, pero que hay que, digamos, avanzar con ella como un momento de movilidad complementario de la movilidad presencial. No son competidores entre sí, son complementarias, siempre y cuando tanto la movilidad presencial como la movilidad virtual sean importantes y que apuesten y tengan puesto el foco en ese espacio iberoamericano. A mí me ha llamado la atención, y Matías Ruiz Inciarte ha hecho una referencia, de en este momento seguir reivindicando el espacio iberoamericano de educación superior. Creo que es una reivindicación que continuamos con ella, que apostamos con ella, y aquellas entidades, como el caso de la OI, que tenemos nuestra presencia fundamentalmente en la región, con sedes en 19 países de la región, creemos que ese es el punto clave, es hacer real, operativo, esa movilidad y ese espacio de la educación superior. Como decía antes, las dos movilidades, tanto presencial como virtual, se complementan siempre que sean desarrollados con los mínimos estándares de calidad, que es lo que defendemos desde la OI. La movilidad virtual no es un intercambio de chat, de correos, es algo mucho más complejo. Es mucho más interesante que todo eso, y tenemos que tener, digamos, criterios de establecimiento, de criterios de calidad para asegurar que esas dos movilidades sean eficaces y eficientes. Para ello, creo que es una cosa muy sencilla, no que es muy sencilla. Hay que asegurar que nuestras universidades tengan tres elementos, tres categorías de recursos, que son infraestructura administrativa, académica y técnica. Si no hay estos tres requisitos, es difícil que se pueda producir una movilidad virtual o presencial de calidad. Creemos todo esto que nosotros lo compartimos en una estrategia global, que la universidad es el programa Universidad Iberoamericana 2030, que es una apuesta por la movilidad académica que fue aprobada por los representantes de los gobiernos de los 23 países miembros de la OI en el Consejo Directivo. Esa es nuestra apuesta, y esa apuesta, digamos, también entra claramente en otro programa que estamos ejecutando ya, que hemos lanzado ya con unos socios muy importantes y muy generosos, que es un gran programa de transformación e innovación digital de las universidades de nuestra región. Estamos trabajando en ello, ya tenemos, digamos, muchos socios, el proyecto se ha lanzado, está instrumentado, y nos tenemos muy satisfechos de haber iniciado ese camino, que es complementario a asegurar movilidades virtuales y presenciales de calidad a través de un proceso de transformación educativa digital, que es no volver a la inercia antes del 12 de marzo, sino apostar por otro futuro educativo distinto de la región. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, Mariano, por estar desde la OI contribuyendo a no volver a la inercia, a abrir nuevas oportunidades de movilidad para los estudiantes en la región, y a que no solo se muevan, sino que lo hagan con unas garantías de calidad. Muchísimas gracias. Y nuestro último panelista es Félix García Lausín. Félix está aquí en representación del secretario general de la SEGIP, don Andrés Alamán. Félix, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal?
No sé si comienzo ya. Sí, tenerlos aquí. Dame un segundito porque también te voy a presentar. Eso es. Félix García Lausín es el coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento dentro de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, y en su experiencia profesional ha sido docente universitario, secretario general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y asesor del Gabinete de la Presidencia de España, entre otros. Ahora sí, queríamos darte la bienvenida, Félix, y sacar un tema que se ha comentado antes y se ha hablado de este espacio, ¿no? De este espacio común en América Latina, también considerando España y Portugal en Iberoamérica. La SEGIP lleva impulsando esfuerzos para la construcción de este espacio de cooperación para América Latina y el Caribe. Pero esto es complejo. Es complejo, es un proceso lento y requiere trabajo constante. Queríamos saber desde tu punto de vista y mirando al futuro, se ha hecho mucho, pero todavía queda por hacer. ¿Qué pasos exactamente son los que quedarían los más importantes para hablar de un verdadero espacio latinoamericano de educación superior? ¿Y qué papel considera que ha de jugar la movilidad académica en este espacio? Sí, muchas gracias de nuevo, Victoria. Buenos días, buenas tardes, según los usos horarios de cada una de las personas que nos están siguiendo, y un saludo muy especial a todos mis compañeros y compañeras de panel. Yo, claro, me lanzaba siguiendo el liderazgo de don Matías Rodríguez Inciarte, pero bueno, ahí voy. Luego lo voy a citar después, don Matías, pero hay una cosa que me ha interesado, bueno, me ha interesado mucho todo, pero hay un tema en particular que voy a subrayar también. Pues bien, justo la pasada semana hemos tenido la segunda reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior, reunión preparatoria de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que hemos tenido además el honor de contar con el acompañamiento del director del IESALC, y justo en la reunión se ha hecho un repaso de todos los avances que hasta ahora se han ido logrando para la construcción de ese espacio común de la educación superior, y también se han marcado las prioridades de allá hacia donde deberíamos continuar intensificando y avanzando, ¿no? Me ha gustado también de la forma como has planteado la pregunta, Victoria, que en efecto estos son procesos que llevan sus tiempos, ¿no? A veces hay una pequeña broma que yo conocí en el mundo universitario, pero que he extendido en el ámbito internacional, y es que había en el ámbito universitario, decíamos, hay 3 clases de tiempo, ¿no? El tiempo real, el tiempo geológico y el tiempo de las universidades, ¿no? Yo luego descubrí una 4ª clase de tiempo en el ámbito de lo multilateral. Entonces son procesos que llevan un tiempo, en los que hay que tener perseverancia. Yo creo que la Unión Europea, de la que ahora disfrutamos, en la que ahora disfrutamos de tantos avances, es una muestra de los tiempos que se precisan. Nos parece que fue ayer, pero ha pasado ya un poquito desde que se comenzó con el programa Erasmus y con todas las actuaciones. Pero hay que seguir en ellos y seguir avanzando, ¿no? Y entonces, en el lado de lo positivo del espacio común de educación superior que hoy nos ocupa, yo creo que hemos logrado mucho progreso en lo que se refiere a los procesos de concertación académica y política, ¿no? Y eso nos permite hoy contar con los pilares principales sobre los que sustenta la construcción de un espacio común de educación superior, ¿no? En el ámbito del aseguramiento de la calidad disponemos de un sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior que reúne a las agencias y sistemas nacionales de aseguramiento, que han puesto en marcha un registro de programas e instituciones acreditadas, han puesto en marcha un sistema de formación, están trabajando también y han puesto en marcha un sistema de sellos certificadores de calidad, un marco de verificación de buenas prácticas entre ellas, en fin, han hecho un gran trabajo, ¿no? Hemos también avanzado en algunos otros elementos como el suplemento al título iberoamericano y está en marcha la elaboración de una propuesta de marco común de cualificaciones, así como la realización de podemos decir, un conversor para la transferencia de créditos o con las diferentes denominaciones que tienen las formas de medir el haber académico de los estudiantes que cada uno de nuestros países aplica, ¿no? Es decir, las piezas están, ¿no? La reunión a la que me referí de Santo Domingo de la pasada semana, de ministros, ministras y altas autoridades de educación superior, las ha reunido una vez más, ha tomado conciencia de ellas, les ha dado nuevo impulso a las líneas de actividad en las que estamos, ¿no? Y en toda esta construcción
sin duda, la movilidad es una palanca y dinamizadora excepcional, única, ¿no? De hecho, ya que me refería antes a Europa y justo al programa Erasmus, yo creo que todos sabemos la importancia que Erasmus tuvo para avanzar en esa construcción del espacio común, porque más allá, en fin, de las decisiones de los gobiernos, de las decisiones de las universidades, ese dinamismo de la movilidad académica ayuda, desbloquea, potencia y por tanto es básico, ¿no? Y ahora va la referencia que les anunciaba y quería hacer a la intervención de don Matías, ¿no? Porque, como digo, yo creo que podemos estar moderadamente satisfechos respecto del proceso de concertación académica y política que nos ha permitido llegar a donde estamos en el sentido de ponernos de acuerdo sobre los elementos sustantivos y más políticos y académicos de la construcción de este espacio común, ¿no? Pero creo sinceramente que o le dedicamos una prioridad también en el ámbito presupuestario que corresponda con la prioridad política que ha venido siendo subrayada no solo por los ministros y ministras, sino también por los jefes de Estado y de Gobierno, o si no va a ser difícil avanzar al ritmo que todos anhelamos y, por supuesto, impulsar actuaciones como las que también se refería don Matías, como la de las universidades europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, y para ello, para tener ese compromiso al más alto nivel, tenemos todas nuestras esperanzas puestas en esas cumbres que, por supuesto, se complementan con muchas otras reuniones y con el trabajo que hacen otras organizaciones también con los gobiernos de la región. No me gustaría a mí que hubiera otro concepto de tiempo que fuera el de este webinar, que hemos dicho que va a durar un tiempo y que se fuera mucho más largo. Vamos a hacer algunas preguntas, intentaré que sea una ronda más de preguntas a cada uno de los panelistas. Le voy a pedir, y siento mucho tener que solicitarlo de esta manera, pero respuestas un poquito más breves con la idea de que nos dé tiempo efectivamente a hacer otra ronda y a mantenernos en tiempo. Pues porque todavía nos quedan muchos temas que ver. Han sido 10 webinars y 10 temas importantes dentro de la educación superior. Vamos a empezar esta segunda ronda con don Matías Rodríguez Inciarte. Y aquí quería referirme a que Santander Universidades pues, colabora con UNESCO y ESAL, pero también con UNESCO en general, porque don Matías es miembro del Consejo Consultivo de la iniciativa de UNESCO Futuros de la Educación, donde se integran visiones y aspiraciones de diferentes grupos y para repensar, ¿no?, cómo será la educación superior y escenarios de futuro. Y ahí es donde quería un poquito preguntarle que si nos centramos en la región, en América Latina y Caribe, puesto que esta iniciativa es global, ¿dónde está la mayoría de países en los que opera Santander Universidades? ¿Cómo ve usted el futuro de las universidades en la región, don Matías? Bueno, yo veo, ayer mismo tuve una reunión de Universidad Chile en la que estaban presentes muchos rectores chilenos. La semana pasada tuve una con México en la que había pues casi 25 rectores mexicanos presentes, de manera que nosotros a través de Santander Universidades tenemos bastante el pulso de lo que ven y sienten los rectores. Y tengo que compartir con todos que si uno cierra los ojos y escucha lo que están diciendo los rectores chilenos y a continuación los mexicanos y después los españoles, hay una problemática común que antes he tratado en mi intervención anterior de identificar, que es preocupación por la financiación. Félix se ha referido a esta preocupación y que, por lo tanto, para generar ese espacio latinoamericano, y me vas a perdonar, Victoria, que incida en esta idea, pero hay veces que más que evocar nuevas ideas conviene profundizar en las que tenemos todos claras, ¿no? Y entonces, para mí esa es una idea absolutamente prioritaria. ¿Y que qué deberíamos hacer? Pues habría que poner por parte de las instituciones multinacionales, y en ese sentido yo soy multilateralista porque creo profundamente en las instituciones internacionales como apoyo a estas ideas que si no los gobiernos nunca le dan la prioridad porque tienen otras urgencias y siempre prefieren actuar sobre lo urgente más que sobre lo importante. Primero, financiación. Y luego ir fomentando de una manera espontánea, se hace camino al andar, el que universidades en Latinoamérica se pongan de acuerdo y que esos consorcios tengan un apoyo financiero para que incentive esa colaboración.
y luego en un periodo relativamente rápido, pues uno ve lo que es la construcción europea en los años, aquí nos hemos referido a una serie de programas que han tenido pues muchos años adelante, pero yo a mí este fenómeno de los consorcios universitarios europeos me ha sorprendido por lo rápido que ha evolucionado y lo rápido que ha avanzado. Y entonces yo creo que es fundamental que algunas universidades latinoamericanas espontáneamente se vayan poniendo de acuerdo, que se generen unos consorcios, que para generar esos consorcios haya el apoyo de una financiación, y luego ya veremos cómo el marco jurídico, legal, que permite y que facilita esas colaboraciones, los gobiernos están dispuestos a ponerlos, porque el gran incentivo de los gobiernos para transformar la normativa es que haya una exigencia por parte de las universidades que favorezca esas integraciones. Y esa sería mi principal reflexión sobre lo que cabe hacer en este campo. Don Matías, pues muchas gracias. Usted está en una muy buena posición para exigir a otros que financien, porque es Santander, Banco Santander es de la empresa que más financiación pone a la educación superior en el mundo. Así que ustedes van, por lo pronto, predicando con el ejemplo. Nos queda muy clara esa idea y yo creo que a todos nos encantaría ver que eso ocurre. Pasamos al siguiente panelista. Y volvemos con Francesc. La primera pregunta efectivamente ha sido difícil, el tema de la gobernanza, y ahora voy a poner otra que no es fácil, pero es muy nuestra, es muy de UNESCO, porque uno de los temas que se lleva a la conferencia es las universidades y los ODS, cómo pueden contribuir las universidades a los objetivos de desarrollo sostenible. Nos encantaría escuchar un poquito. ¿Hay alguna forma de garantizar esto? ¿Qué estrategias se pueden emplear? Y retos, que seguro que hay, ¿cuáles serían los principales retos para la implementación? Conocemos el potencial, pero vamos a escarbar un poquito y ver qué nos puedes contar de las universidades y los ODS. Muy bien, muchas gracias. Iré muy rápido porque no quisiera abusar del tiempo y lo hice en la primera oportunidad. Bien, yo diría que más que preguntarnos qué podrían hacer, hay que reconocer lo que vienen haciendo las universidades ya en materia de ODS. Y en este sentido, a mí me parece muy claro que ha habido algunos ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la investigación, en el cual las universidades de la región han sido capaces de alinear distintos proyectos para realmente ser capaces de tener una estrategia institucional en materia de investigación orientada precisamente a la sostenibilidad en el sentido más amplio del término y en algunos casos también con referencia explícita a algunos ODS, ¿no? Eso quizá diría que en el caso de las grandes universidades de investigación, y las hay en todos los países. En segundo lugar, más difícil porque no termina de ser tan claro que todo el mundo tenga en estos momentos, ¿no?, la capacidad de inversión necesaria, pero también nos estamos dando cuenta que son muchas las universidades que están introduciendo estrategias de sostenibilidad en sus propios campos, ¿no? Hay algunas cosas que son sencillas de hacer, digamos que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción del plástico o el flujo del agua o el uso de la energía, pero otras requieren una inversión y a veces no está claro que el contexto, como muy bien se ha apuntado, sea favorable a esto. Pero ha habido muy interesantes iniciativas también, de nuevo, en todos los países. Y el tercer ámbito, digamos, en el cual nosotros hemos trabajado como instituto mucho, ha sido justamente el de hacer todo lo posible para que cualquiera que sea el programa, el curso, la asignatura, haya elementos relacionados con la sostenibilidad y con los ODS en el currículum, ¿no? Nosotros en el instituto, también en colaboración con otras universidades como la Universidad de Glasgow o la Universidad la Open University, hemos desarrollado un bootcamp en lo que ha sido un esfuerzo enorme para intentar que en multitud de asignaturas realmente se incorpore esa referencia que el futuro académico, el futuro profesional, la futura ciudadana, el futuro ciudadano lleve consigo, tras su paso por la universidad, un compromiso mayor con la sostenibilidad. Y finalmente quisiera destacar el último elemento, que es cómo las universidades justamente se están convirtiendo en la vanguardia en la lucha por la sostenibilidad
en las sociedades y en las comunidades en las que viven y a las que sirven, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría recordar, tenemos innumerables ejemplos de universidades que efectivamente se han puesto al servicio justamente de conseguir que no solo ellas como instituciones, sino las sociedades, las comunidades a las que sirven sean un poco más sostenibles y, por tanto, conscientes de que solo tenemos un planeta y que necesitamos encontrar soluciones planetarias a problemas que en el fondo son universales. Muchas gracias. Gracias a ti, Francesc. Nos quedan muchas conversaciones sobre las universidades y los ODS. Está surgiendo muchísimo interés. Hay un gran potencial todavía por explotar, así que seguiremos hablando de este tema. Y vamos ahora con Mercedes Mateo. Y como BID, como banco, tengo que irme a preguntarte sobre el área de financiación. La educación superior es, imagino como en todo, bastante complejo. Dado, creo que el contexto económico y toda la restricción fiscal generada por la pandemia, ¿cuáles considera que son las principales alternativas de políticas de financiamiento de la educación superior que al final idealmente puedan mejorar tanto la equidad como la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Absolutamente, Victoria. La pandemia, además, lo que hemos observado es que ha tenido un impacto también en los presupuestos educativos. Justamente por los desafíos que estamos enfrentando y a pesar de las restricciones fiscales, las tendencias presupuestarias en educación no deberían ir a la baja y en algunos casos estamos observando esa tendencia. Pero para enfocarme específicamente en tu pregunta, aún trabajando con los presupuestos educativos actuales, es necesario que nos enfoquemos en un gasto inteligente, que sea eficiente, equitativo y transparente. Y me gustaría enfocarme en 3 tipos de políticas: becas, créditos y programas de apoyo. Respecto a las becas, por desempeño actualmente suelen ignorar que los contextos de cada estudiante influyen en el nivel potencial de desempeño. Por eso es necesario generar métricas que tomen en cuenta esas diferencias, como por ejemplo está haciendo el programa de becas Pronabec en Perú, o que estén específicamente focalizadas en ciertos grupos de estudiantes, como las becas chilenas para los alumnos indígenas. Segundo tipo de políticas, los créditos. Está claro que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso a crédito para embarcarse a estudiar una carrera. Y para remediar estas diferencias es necesario expandir el acceso a créditos regulados por el Estado con tasas de interés razonables contingentes al ingreso futuro. Es importante para incentivar a los jóvenes a explorar distintos campos de trabajo y saber que van a pagar dependiendo de sus ganancias futuras o su ingreso futuro. Quisiera enfatizar también que las políticas de becas y de créditos siempre deben ser acompañadas por políticas de aseguramiento de calidad. Hablaba de ese tema justamente también Francesc, y de incentivos para mejorar la calidad de las instituciones que reciben alumnos con las becas y créditos subsidiados. Y tercero y por último, programas de apoyo. Tanto el Estado como las instituciones de educación superior deberían invertir en programas de apoyo para los alumnos más vulnerables, los que tienen mayor probabilidad de desertar. Más del 50% no terminan la carrera, acumulan deudas y acumulan problemas de crédito. Este apoyo puede tomar la forma de apoyo financiero, por ejemplo, becas alimentarias, pero también apoyo a la transición hacia la universidad. Para muchos alumnos, y este es otro punto muy importante, para muchos alumnos de primera generación es difícil aprender el funcionamiento de las universidades y no cuentan con el apoyo en casa que cuentan otros estudiantes, con el que cuentan otros estudiantes de altos ingresos para enfrentar esas dificultades. Dedicar programas específicos que les hagan sentir incluidos en la comunidad académica y facilitar información práctica de desafíos comunes pueden ser extremadamente efectivas para reducir esas tasas de deserción de las que estábamos hablando antes. Y para finalizar, me gustaría complementar lo anterior con una idea.
repensar la financiación no solo pasa por aumentar la bolsa de recursos o el tamaño del pastel, que obviamente es necesario, pasa también por generar eficiencias y reducir desperdicios en la inversión. Y en este sentido quiero volver al tema de la digitalización que enfatizaba tanto Mariano, de los sistemas, no solamente de la parte pedagógica, sino también de los sistemas de información. Esta digitalización ha permitido un acceso más transparente, más eficiente, más equitativo y ha permitido crear plataformas donde los alumnos se pueden informar sobre la calidad de las opciones, las becas disponibles y tomar mejores decisiones. Esas plataformas pueden ofrecer información tanto de carreras nuevas como de sus retornos a corto y mediano plazo. En la región estamos viendo grandes propuestas como Futuro Laboral en Chile, Mi Futuro en Perú, el Observatorio del Mercado Laboral en Colombia, que lideran en la misión de proveer a los estudiantes información sobre esos retornos futuros que van a tener y que cada elección de carrera universitaria les va a ofrecer cuando termine. Hay también otras iniciativas privadas como Match en Argentina, que apoya a los jóvenes a encontrar oportunidades para estudiar pregrado en otros países. La información delimita las posibilidades con las que cada alumno traza su trayectoria educacional y laboral, y expandir esos límites permite justamente avanzar la frontera del bienestar en la vida de cada alumno y de nuestra región en general. Y eso es básicamente lo que estamos apoyando desde el BID en el contexto de la Visión 2025, que es de alguna manera nuestra hoja de ruta para los próximos años. Que no es poco, Mercedes, qué hoja de ruta. Me quedo con una cosita que has comentado, la inversión inteligente. No se trata de dar necesariamente más recursos, que sería ideal, pero sino hacer un gasto más eficiente, más equitativo y más transparente, beneficiándonos de las nuevas tecnologías también. Para ello es cierto que se ha visto que en anteriores crisis los gobiernos han reducido los gastos en educación en general y también en educación superior particular, y aquí es donde conecto con lo que don Matías comentaba antes, de que parece que se ha confundido lo urgente con lo importante en esos casos. Esperemos que estamos ahora empezando a tener datos, esperemos que esta crisis no sea otro ejemplo de una crisis donde pasa lo mismo. Muchísimas gracias, Mercedes. Y nos vamos ahora con Félix. Félix García Lausín, queremos preguntarte por calidad y relevancia, que son dos conceptos que van de la mano. Cuando hablamos de relevancia como un aspecto de la calidad, hablamos de actualización curricular, de innovación educativa, de colaboración incluso con empleadores, y estos aspectos encuentran ciertas barreras en los procesos tradicionales de aseguramiento de la calidad. Desde la SEGIP, desde el 2019, fue cuando promovió el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, conocido como SIACES. Y en este sentido me gustaría preguntarle cuáles considera que son estos principales retos que enfrentan tanto las instituciones como los sistemas de educación superior para la región, de forma que se pueda garantizar la calidad, pero también la relevancia de los programas. Y muchas gracias, Victoria. Bueno, casi quería conectar con la intervención de Mercedes, ¿no? Diciendo pues, que desde luego para nosotros, para la SEGIP, la inversión más inteligente que se puede hacer es la inversión en conocimiento, ¿no? Todos los indicadores que nos muestran la evolución en la mejora de los índices de desarrollo humano, uno puede encontrar al analizar los correspondientes países una relación directa entre el esfuerzo que hacen, porque cada inversión es un esfuerzo, claro, hay una decisión, ¿no? Hay una prioridad, los países en este ámbito y los resultados que se obtienen, ¿no? Pero bueno, voy a la cosa, ¿no? y la cosa es sobre la relevancia y la calidad. Relevancia que, como ustedes todos saben, también nos referimos a veces a ella con la idea de pertinencia, ¿no? Y esa idea de pertinencia que desde luego en lo que es en el ámbito latinoamericano y caribeño es indisoluble de la calidad. Es decir, no hay calidad si no hay pertinencia, o dicho de otra manera, no hay calidad si no hay relevancia, y no hay relevancia si no hay calidad, ¿no? O sea, que están indisolublemente unidos, y esto me parece que es muy importante tenerlo siempre presente, ¿no? En efecto, desde 2019 se estableció el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
atendiendo así a uno de los acuerdos de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la antigua Guatemala en 2018. Y este espacio se constituye precisamente en la idea de que sirva como plataforma, lugar de cooperación para el fortalecimiento de los distintos sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no? Porque la primera idea que dejaría aquí sobre cómo tenemos que avanzar es que tenemos una realidad bastante asimétrica también aquí en esta dimensión de los sistemas de aseguramiento de la calidad, y es muy importante que se logre que haya, pues, en fin, una cierta equiparabilidad entre los sistemas de aseguramiento de la calidad de unos y otros países, porque si no es muy difícil que dialoguen entre ellos y, por tanto, pues también hacemos más difícil que se dé la confianza que tiene que existir entre instituciones y sistemas de educación superior, ¿no? Entonces ahí hay una línea de trabajo que me parece muy importante, que es la de lograr que en cada uno de los países de la región exista un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior con las características que cada uno de esos países y sus respectivos gobiernos e instituciones acuerden, pero que a la hora de la realidad y de la verdad de la operación en el contexto internacional, estos sistemas sean reconocibles entre sí como parejos, un avance que se ha realizado en otras regiones y en el que estamos trabajando en la región latinoamericana y caribeña y en Iberoamérica, a partir de SIACES y mediante unos estándares y directrices compartidos o criterios de buena práctica que, si las agencias cumplen, el sistema iberoamericano certifica ese cumplimiento en una manera de trabajo colaborativo, ¿no? Pero además de esto, creo que es muy importante que los sistemas de aseguramiento de la calidad, los nacionales y por tanto cualquier ámbito de cooperación internacional, como es el caso del iberoamericano, el latinoamericano y caribeño, evolucionen. ¿Y evolucionen en qué sentido? Pues voy a dar dos direcciones de evolución y con esto terminaría esta reflexión y esta respuesta a tu pregunta, Victoria, ¿no? La primera de las direcciones en las que tiene que evolucionar es que hoy, bueno, ya no hoy, ya desde ayer, los estudios de educación superior no son como antes, en el sentido que uno no realiza unos estudios y le valen para toda la vida, ¿no? Digo desde ayer o desde antes de ayer, porque hace mucho tiempo que venimos hablando esto, ¿no? Pero creo que hoy es más que nunca evidente que tenemos que pensar en estructuras de aprendizaje y formativas de entrada y salida, con ciclos más cortos, pero que en todo caso tienen que gozar también del aseguramiento de la calidad y de la capacidad de certificar esos periodos de estudio cursados, ¿no? Es lo que también se ha señalado de las microcredenciales en el ámbito europeo. Por cierto, se ha incorporado también este concepto en la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior de la semana pasada, como algo a atender también en todo el contexto de aseguramiento de la calidad, reconocimiento de periodos de estudio de títulos. Y entonces los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen que tener la rapidez, la agilidad y la capacidad de atender las nuevas necesidades que representan estas estructuras nuevas, ¿no? De acumulación de periodos de aprendizaje y de formación. Probablemente aquí es esencial que se avance en la acreditación institucional y que se abandone un poco la lógica de la acreditación de los programas, ¿no? Que era algo como más estable y tal, porque si no es posible que los sistemas de aseguramiento de la calidad fueran incapaces de realizar todo ese trabajo, ¿no? En un esquema de estructuras más flexibles y de periodos más breves de aprendizaje, ¿no? Y la segunda dirección, que es con la que terminaba, la que creo que es muy importante que se avance los sistemas, es la de lo digital, ¿no? Lo digital y lo híbrido ha sido dicho ya, ¿no? Pero no cabe duda que no valen pues los criterios que se utilizaban en el mundo de lo presencial para garantizar la calidad de las enseñanzas no presenciales. Ahí hay un trabajo hecho desde SIACES también con unos criterios dirigidos específicamente a la acreditación de enseñanzas virtuales, pero en todo caso es un terreno todavía poco trabajado, ¿no? Aquí en el ámbito iberoamericano se aprobó el 28 de septiembre una estrategia iberoamericana para la transformación digital de la educación superior por los ministros y ministras. La pasada semana se ha aprobado el programa operativo bienal primero para la implementación de la estrategia, y este es otro de los ámbitos que creo que son sustantivos para garantizar la calidad adecuadamente y también para responder a la relevancia y la pertinencia que se exige, porque no cabe duda que si algo contribuye además, igual que las estructuras más flexibles de la enseñanza,
a ofrecer oportunidades permanentes de formación y de aprendizaje a lo largo de la vida y, por tanto, pertinencia, relevancia y adaptación es las modalidades que nos abren lo digital. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Félix. Vemos cómo en esta evolución de los sistemas de aseguramiento de la calidad le estamos también pidiendo rapidez, agilidad y adaptación a la enseñanza virtual. Y como comentabas, quizás la acreditación institucional en vez de la acreditación de programas podría ser una vía para facilitar esto. Pues nos queda una pregunta que tenemos por aquí para don Mariano Jabonero. Y vamos a ir a otro tema de los que se tratan en la conferencia, que es la producción de datos, que de esto la OI sabe bastante, porque lleva trabajando ya años con indicadores de educación superior para América Latina y Caribe. Parte de la educación superior son también para ciencia y tecnología. Pero vemos que si se mira la región en general se presenta una gran disparidad, tanto en los contenidos como en el nivel de actualización. Entonces, me gustaría preguntarle cómo se pueden fortalecer esos sistemas de producción de indicadores de ciencia, tecnología y educación superior dentro de la región y hasta qué punto es posible vincular la producción científica y tecnológica con esta atención de problemas sociales de gran relevancia. Lleva dos grandes preguntas a la vez, así que si por tiempo quiere solo contestar a una, está bien. Muchas gracias, Victoria. Mira, yo quería incluso hacer una referencia previa. La OI somos una región que trabaja, una organización que trabaja de la región y para la región. Nuestra presencia es en la región. 20 oficinas, 20 sedes con casi 4.000 funcionarios trabajando para la OI, funcionarios y técnicos. Y a mí me preocupa mucho, digamos, algunas cosas, como ocurre, digamos, el tema de los plazos, de los tiempos. Se hace referencia continuamente al espacio europeo y al espacio americano. Yo no sé si esa referencia comparativa es válida en términos políticos, sociológicos o metodológicos, pero sí llama la atención que la Declaración de Bolonia se produjo en el año 1999. Y la de Espacio Iberoamericano de Conocimiento se produjo en el año 2005, 6 años después solamente. Y parece como si los tiempos fuesen diferentes en una región y en otra. Porque la movilidad académica en la región, según datos vuestros de UNESCO, es el 1.14%, la segunda más baja del mundo. Y ha pasado ya mucho tiempo. Yo creo que estamos en tiempo de apremio. Y además creo fuertemente, cuando he dicho de datos, de indicadores y de información, de evidencia, fundamentalmente como si en términos científicos, yo hago un juego de palabras con mucha frecuencia. Hay que hacer políticas públicas desde la evidencia y no desde la ocurrencia. Ese trabajo de recopilar datos e información es un trabajo que la OI, junto con UNESCO, por cierto, de forma muy íntima, estamos trabajando intensamente. Tenemos dos grandes, a través del Observatorio de Estados Americanos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, tenemos dos grandes fuentes de información. Por una parte, la red de indicadores de ciencia y tecnología iberoamericana e interamericana, el RECIT famoso, y por otra parte, la red iberoamericana de indicadores de educación superior, la red Índices. Son indicadores que nos demuestran datos sobre la medición de los avances en la región en ciencia, tecnología e innovación y que facilitan algo fundamental, la comparabilidad y el intercambio internacional. Sin esa evidencia no hay comparabilidad fiable posible. Todo esto lo compartimos con entidades como el caso de RIACES, la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de Educación Superior, la mayor red iberoamericana, totalmente iberoamericana, con la cual incluso hemos producido ya un primer sello de acreditación de la calidad de educación a distancia superior, el sello Carlos Virtual. Todo esto es consolidar redes a partir de una información muy potente que hacemos anualmente, primero en el Observatorio de Ciencia que tenemos y Innovación que tenemos en Buenos Aires y ahora a partir de hace unos meses del Observatorio de Ciencia creado en la ciudad de Bogotá, en la oficina nuestra de la ciudad de Bogotá, y que demuestra, entre otras cosas, la gran heterogeneidad de los países de nuestra región. Y que esa heterogeneidad, digamos, marca una diferencia de análisis regionales, subregionales y nacionales muy importantes. Todo esto también contando con una colaboración importante últimamente de la Unión Europea. El programa de FORCID, de Ciencia y Tecnología con la Unión Europea, es intercambio de investigaciones entre universidades de Europa y de América Latina, un programa, por cierto, gracias a la financiación de la Unión Europea en ese sentido. Creo que todo esto debe concluir y concluir de una forma u otra en la elaboración de guías metodológicas
sobre la medición de brechas de género y sobre la medición del impacto del I+D en las empresas y el desarrollo de un código de buenas prácticas para Iberoamérica en temas de educación superior y ciencia. Similar al código de buenas prácticas de Eurostat. Eurostat participa en el programa nuestro de FORCID, por tanto, digamos, hay una vinculación ya a través de ese programa, y desarrollo de necesidades técnicas y formación entre pares. Todo es, creo que, un esfuerzo de construir conocimiento, información, como decía antes, a partir de evidencia, a partir de los datos que día a día, mes a mes, año a año, aportan las universidades de esta región, los gobiernos de esta región y que son, digamos, la fuente de nuestra información para tomar decisiones solamente y fundamentalmente decisiones que sean operativas y que se traduzcan en políticas educativas y políticas operativas prácticas. Esto es un trabajo ingente, un trabajo que exige, digamos, muchísimo tratamiento de datos, mucho acopio, mucho análisis, pero del cual nos sentimos satisfechos y orgullosos porque, digamos, aporta algo que es muy importante para hacer política, que es, como decía antes, evidencia. Mira, Victoria y a los demás colegas del panel, que yo esté aquí como secretario general de la OIE en este panel demuestra que para mí esto es un tema prioritario y que voy a apostar decididamente por él siempre. Creo que es un aporte muy importante para la región y para mejorar y transformar un problema que tiene la región grave, que es la falta de conocimiento que afecta a la mejora de la productividad. Llevamos 50 años sin mejorar los niveles de productividad de la región y eso es un problema gravísimo. Y en buena parte porque las competencias que ofrece un sistema educativo en nuestra región no se corresponden con las competencias requeridas por el sistema productivo de la región. Muchas gracias, Mariana. Yo creo que todas las organizaciones aquí presentes apostamos por una toma de decisiones basada en la evidencia y por ello tener buenos datos, en este caso sobre la educación superior, pero también sobre el mercado laboral en general, es crítico para todos nosotros. Y bueno, llegado a este punto, no seré yo quien se atreva a resumir todas las ideas que se han puesto sobre la mesa hoy, pero sin duda no solo vamos a escribir sobre este webinar, sino que también nuestros expertos que están ahora mismo realizando 10 artículos, uno sobre cada uno de los 10 temas. También me consta que han estado atentos a este webinar para complementar esta publicación que será presentada en mayo en Barcelona. Me gustaría pedirle a que trajeran, aunque sea virtualmente, a los speakers aquí conmigo para poder teneros a todos en pantalla. Y quizá ahí, muchas gracias, ya veo que van llegando. Empiezo a decir que, bueno, que en nombre de UNESCO y ESAL quería agradecer a nuestros magníficos panelistas por las aportaciones, pero también por su apertura para colaborar en esta iniciativa conjunta que nos ha permitido estrechar aún más los lazos entre nosotros, pero también con la región. Yo creo que simplemente el escuchar cómo se referían a la presencia de algunos en los eventos de otros, a la publicación de artículos en revistas de otros socios, a los convenios de colaboración firmado, a las conversaciones que se han tenido con anterioridad, demuestra que esta no es la primera vez que nos vemos, que todas las organizaciones estamos trabajando para un objetivo común, que es el desarrollo de la educación superior en América Latina, aunque algunas de sus instituciones tengan mandate que vayan más allá de esto. Y esto es solo una iniciativa para lograr este objetivo. Por ello quería agradecerle a don Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, a doña Mercedes Mateo, jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, a don Félix García Lausín, director del Espacio Iberoamericano de Conocimiento en la Secretaría General Iberoamericana, a don Matías Rodríguez Intiarte, presidente de Santander Universidades y vicepresidente de Universia, y a nuestro querido director Francesc Pedró, director de UNESCO y ESALC, por sus palabras, pero mucho más allá, más que por sus palabras hoy, por toda la cooperación durante este proceso y por las que nos quedan, porque nos quedan muchas conversaciones, muchas más acciones conjuntas, pero seguimos trabajando y lo haremos conjuntamente.
esperando tener la oportunidad de saludarles a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy, a los que han asistido a webinar anteriores, a los que han aportado sus ideas en la web y los que nos han estado siguiendo en los últimos meses. Los invito a mantenerse en contacto con nosotros, con el Instituto, a través de las redes sociales. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Ha sido un auténtico placer moderar este panel con todos ustedes. Nos vemos en Barcelona y nos quedan muchos más eventos y oportunidades de conversar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias, Mercedes. Feliz, gracias. Matías y Francés y Laura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Ha sido un placer compartir el panel con vosotros. Muy bien. Absolutamente. Siempre disponibles. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao.